Bueno, en esta hora les quiero enseñar a hacer esta hermosa campanita para ponérsela al árbol de Navidad. Para ello vamos a necesitar perlas número 6, verde, blancas y roja, y nylon calibre 0.35, aguja y tijera. Y esos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a iniciar cogiendo 5 perlas verde. Las llevamos hasta el final y anudamos. Aquí hacemos unos 3 o 4 nuditos. Lo ponemos bien firme y cortamos el pedazo restante. Ahora voy a trabajar en cada una de estas perlas. Voy a hacer flores verde de 6, que si voy a meter 5 perlas y una que voy a coger de la base serían 6. Las refuerzo y me voy a coger la siguiente, y aquí me va a quedar una de la base y una de la flor anterior, serían 2 que sí voy a trabajar metiendo 4 perlas. La reforzamos y así sigo metiendo. En esta meto 4 y cojo las 2, igual en esta, y ya en esta última nos va a quedar una de cada lado y metemos 3. Ya aquí, como ven, hice 4 florecitas de 6 y me falta la última. Así aquí tengo una de la última, una de la base y otra de la primera flor que hice. Que si son 3, voy a meter solo 3. La refuerzo. Bien, y aquí tenemos la primera parte. Ahora vamos a coger de cada flor una. Aquí voy a coger una de cada una, serían 2 de base. Voy a meter una perla blanca, voy a meter 3 perlas rojas, y una perla blanca. Voy a hacer una florecita de 7. La refuerzo para que me quede bien firme. Y ahora me voy a pasar a esta sola perla, a esta que tengo aquí. Aquí voy a meter una perla blanca y una perla roja, porque voy a hacer aquí una florecita de 4.
refuerzo y voy a pasar a coger las siguientes dos, y aquí voy a trabajar nuevamente una flor de 7, que así que meto una perla blanca y 3 rojas. Ya no necesito meter la otra blanca porque ya la tengo de este lado. Que si así me van quedando, la refuerzo. Y paso aquí a coger una sola perla. Aquí voy a meter una blanca y una roja, y hago nuevamente una florecita de 4. Así voy a continuar dando la vuelta, haciendo entre las dos una flor de 7, que así que meto una blanca, 3 rojas, y después una flor de 4 que meto una blanca, una roja, y así hasta llegar acá al otro lado. Y aquí di toda la vuelta, voy haciendo una de 7, una de 4, una de 7, una de 4, y aquí me falta la última, que sería una de 4. Aquí nada más voy a meter una perla roja. Refuerzo. Ahora aquí voy a coger 3 perlas, una de cada flor, una de la de 4, una de la de 7 y una de la de 7 de la derecha y de la izquierda, que si voy a coger estas 3, y en esta voy a trabajar una florecita de 7, que sí que voy a meter una blanca, voy a meter 2 verdes y otra blanca. Que si aquí ya tengo mis 4 perlas, cojo las 3 de base y refuerzo. Reforzamos que nos vaya quedando bien apretadita. Ahora aquí me queda una sola perla. En esta voy a trabajar una flor de 5, que sí voy a meter una perla blanca y voy a meter 2 perlas verdes. Como ya tengo una de base y una de la flor anterior, y 3 serían 5. La reforcé ya bien y ahora voy a pasar a coger las 3 siguientes. Aquí voy a hacer igual que en la primera, voy a meter una perla blanca y 2 verdes. Como ya tengo una blanca del otro lado, con esa completamos. La reforzamos. Y ahora me voy a pasar a coger una sola perla.
En esta perla voy a trabajar otra florecita de 5, que si voy a coger una blanca y 2 verdes, así. Y así vamos a continuar trabajando. Aquí después cojo las 3, después cojo una, 3 y así hasta llegar al otro lado. Saben que donde cogemos una sola perla y hacemos una florecita de 5. Donde cogemos las 3 vamos a hacer una florecita de 7. Y así hasta llegar aquí al otro lado. Y aquí me falta la última, que es una de 5, que si aquí meto 2 perlas verdes. Las refuerzo bien. Miren cómo nos va quedando. Muy bien, ahora vamos a coger una de cada flor. Una verde de cada flor y aquí vamos a trabajar otra florecita de 7. Vamos a meter una blanca, una roja, una verde, otra roja y una blanca. Metemos 5 y 2 que cogemos de base serían 7. Miren cómo nos queda. Pasamos a las 2 siguientes. Estas las voy a dejar un poco más suave. No les voy a reforzar, sino les voy a dar una sola vuelta. En esta voy a meter una blanca, una roja, una verde y una roja. Solo 4 porque ya aquí tengo una blanca. Sí, paso a la siguiente, 2. Y continúo haciendo este mismo proceso. Hasta el final voy a llevar este mismo proceso metiendo una blanca, una roja, una verde, una roja. Y cogiendo 2 de base. Miren cómo nos va quedando. Que sí, así vamos a continuar cogiendo 2 de base y haciendo el mismo proceso hasta llegar acá. Y aquí me falta la última, que aquí solo voy a meter una roja, una verde y una roja. Si ya ahí finalizamos la última florecita, que si la reforzamos ahora vamos a pasar el nylon por todas estas perlas hasta llegar aquí a la parte de acá arriba, que si vamos a pasarlo, pues a mí en lo personal, si tengo suficiente nylon, no me gusta cortar, prefiero pasar y me ubico aquí en esta perla. Aquí voy a colocar una perla verde, que sí me viene quedando de esta forma. Y la refuerzo de los dos lados.
para que nos quede bien selladita. Ahora aquí, miren donde tengo el nylon, en la perla que metí, lo voy a pasar hacia la parte de dentro con la aguja. Aquí van a utilizar las perlas que ustedes deseen. Yo tengo aquí unas transparentes número 4, que si voy a meter unas 11 perlitas transparentes número 4. Ya después de haber metido mis 11 perlitas transparente número 4, ustedes la pueden usar si tienen verde, si tienen roja, del color que ustedes quieran. Yo le voy a meter esta perlita número 8 que tengo aquí, verde, que es de vidrio, para que me pese un poquito. Y a lo último le voy a meter una perlita transparente, que si me voy a devolver en esa transparente y me meto nuevamente, igual voy a hacer con estas 11. Me voy a meter por todas ellas para devolverme. Listo. Ahora lo que voy a hacer es que si me metí de este lado de la perla, ahora lo voy a meter lo contrario. Por el lado contrario lo voy a sacar. Aquí en la parte de arriba voy a hacerle la argollita con la que la vamos a colgar. En esta yo se la hice con número 5. En la que estoy haciendo ahora se la voy a hacer con número 4. Que si voy a meter unas 7 perlas número 4. Cinco, 6 y 7. Unas 7 perlitas número 4. Y aquí organizo la argollita. Le doy una vuelta. La refuerzo bien. Listo. Y ahora voy a bajar por una de las perlas y aquí voy a anudar. Paso al otro lado y corto. Miren cómo nos queda nuestra campanita. Aquí tiene. Si tienen una perla más grande se la pueden colocar, no hay problema. Yo le coloqué esa un poquito que pesara. Y así podemos utilizar nuestra campanita para el árbol. Que sí, espero que les haya gustado, que los compartan, que le den me gusta al tutorial y me comenten en la parte de abajo qué tal les pareció el tutorial.